Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al capítulo número 21 o al 45 de Kusurilla no Hitorigoto. Con una Lowlang dirigiéndose raudamente hacia el espacio donde estaría Mao Mao, claramente preocupada por su avance, encuentra la tranquilidad escuchando cómo ella trabaja. Mientras en su interior Mao Mao medita que el elixir de la resurrección debió haberse creado a partir del elixir de la inmortalidad. Y es que si bien el anterior boticario era muy bueno, lo que pide Chen Mei es prácticamente imposible. Quiere una pócima que al solo beber un trago te haga disminuir 10 años. Evidentemente sabe que no lo conseguirá, pero es una boticaria orgullosa, palabra que dice a viva voz y que le da la tranquilidad a Lowlang para retirarse. Y así pasaron los días, entre prueba, estudio y notificarlo a Chen Mei. Y lo mejor de todo es que los días habían transcurrido sin incidentes. Como al parecer no era nada poco común y extraño, nuevamente Mao Mao escucha a Kyo en el pasillo, quien venía corriendo con el resto de los niños. Probablemente piensa Mao Mao que lo terminen castigando de nuevo. De pronto, un aroma llega a su nariz y se da cuenta que es el mismo olor que había sentido en el taller. Esto parece una premonición de lo que se vería más adelante, puesto que la gata desea que lo manejen con cuidado para que ojalá no exploten. Un momento después, una carta se asoma por debajo de la puerta y al abrirla habría un claro mensaje: huye mientras yo distraigo al guardia. ¿Pero dónde podría huir? La gata se pregunta antes de oír los sonidos de afuera. Ruidos que se fueron incrementando hasta que se abría la puerta, con un guardia que tenía retenido a Kyo. Al ver los planes fallidos del niño, las burlas de la gata no se hacen esperar. Episodio número 45. El hoyo. Arrodillado frente a sus captores se encontraba Mao Mao Kyo. Suirei necesitaba explicaciones y no tarda en preguntarle a Mao Mao si fue de ella el plan, pero la gata se desentiende totalmente. A lo que Kyo con gran viveza señala que solo estaba jugando y que de paso estaba probando que éste estuviese trabajando. El comentario sulfura inmediatamente al guardia, pero afortunadamente Suirei termina poniendo paños fríos, puesto que no hay que hacer de un grano de arena una montaña. Todo parecía haberse solucionado, pero una espantosa y conocida voz se escucha en la cercanía. Aproximándose, Chen Mei estaba junto con Lowlang y la madre de Kyo, quien como vemos no reacciona ni siquiera ante su hijo. Ante el horror, Suirei hace todo lo posible por poner paños fríos a la situación, pero Chen Mei está demasiado pendiente en cada palabra y cuando oye que el culpable podría ser el niño, le ofrece azotarlo. Suirei nuevamente intercede por él, señalando que solo es un niño. Con esto, las culpas se trasladan al guardia, quien entra en pánico. Y Chen Mei parece divertirse de esta situación. Mientras Mao Mao la mira, se da cuenta de que a esta no le interesa quien tenga la culpa. Alguien tiene que sufrir solamente para su deleite. Frente a esto, la ira en Mao Mao comienza a crecer. Sabe que este no es su asunto, pero esto la pone furiosa. Cuando finalmente Chen Mei decide que mejor castiga a los dos, la boticaria interviene, llamando a la vieja de mierda. Medio segundo después, recibe un golpe tan fuerte que la lleva al piso. Una vez recibida esta afrenta, la gata prosigue a echarse toda la culpa. Confiesa de que de ella fue la idea, de que ella le había pedido al niño escapar. Con esto, termina exonerando tanto al guardia como a Kyo. Indica que con esto querría escapar, ganándose un segundo golpe por parte de Chen Mei, quien dice que esta boticaria ya no le sirve. Así que la manda a arrojar a una cámara de agua, mientras Mao Mao la observa sobándose el golpe, meditando que con el frío que hace, debió haberse quedado callada. Nuevamente, Suirei tienta su suerte. Le indica a la cruenta mujer que no tendrán otra boticaria, pero esta le recuerda que no le había dado permiso para hablar. Y cuando esta se inclina para insistir, Chen Mei le hace una nueva advertencia. Solo bastó un leve movimiento por parte de Suirei para ganarse un golpe brutal. Y en un movimiento grotesco, veloz y bizarro, Chen Mei toma su cabello, alza su cabeza y pasa su lengua sobre su herida, lamiendo su sangre para luego escupirla, solo para terminar de dirigirle unas palabras de desprecio a Suirei. Incluso la sangre más pura se ensucia con un poco de inmundicia. Impotentes e inmóviles, todos los que estaban ahí son testigos de la escena. Mao Mao sabe que Suirei no quería que ella estuviese ahí y es probable que se sienta responsable por ella. De pronto, Lowlang dio una idea.
Madre, quiero enviarla ahí, dijo. Chen Mei, quien parece estar conectada a las ideas de su hija, se dio cuenta inmediatamente a qué se refería. La sugerencia de Lou Lang era enviar a Mao Mao al hoyo. Al escucharlo, Suirei entra en pánico. Incluso Mao Mao considera que eso le suena familiar. Y mientras la madre le dice a la hija que anteriormente esto había funcionado de maravilla, vemos como Suirei se estremece del miedo. Lo último que indica Chen Mei antes de retirarse es que lleven a la boticaria al hoyo. Momentos después, la boticaria es escoltada al subterráneo. Frente a una gran puerta de madera se encontraba un calabozo de forma circular. Cuando ambos estaban en el interior, el guardia posiciona una antorcha y en el centro de la habitación deja una caja. No tarda en pedirle perdón a Mao Mao, puesto que sabe que gracias a ella él se salvó. Pero órdenes son órdenes y debe obedecer a Chen Mei. Señalando esto último, aquel hombre destapa la caja, corre raudo hacia la puerta y la cierra. La gata, bajo la única antorcha que ilumina el lugar, reflexiona sobre lo que tenía enfrente. El hoyo, una pena capital inventado por algún rey loco. Los siseos y sonidos de movimientos escabrosos se expanden por la celda. De la caja emanan todo tipo de alimañas, sapos, arañas, serpientes, 100 pies y quién sabe Dios qué otra cosa. Pero la luz de la antorcha no nos dejó ver horror, sino una espeluznante sonrisa proveniente de una pequeña boticaria que, alzando sus 2 horquillas, señala que esto es un regalo del cielo. ¡Esta perra está loca! Luego de un momento, el mismo guardia regresa, percatándose que hay un olor bastante particular y que de todas formas huele bastante rico. Al abrir la puerta con cautela, seguramente pensando que vería el horror más grande, se sorprende al ver a la boticaria comiendo con la horquilla los restos de serpiente que tenía regados por todos lados. La gata, no extrañada de verlo, le pregunta si tendría sal. Después de explicar lo evidente y haber generado un círculo con hierbas para así usarlo de insecticida, Mao Mao le pregunta qué hacía ahí. El guardia le dijo que había venido por pedido de Suirei el niño, y él accedió porque sabía que gracias a ella ellos se habían salvado. También le dijo Mao Mao que el pequeño Kiou le había dejado un ornamento de jade. Antes de retirarse, le dijo que en la lejanía se veía una señal de humo, así que lo más probable es que se viniese una batalla. Así que si desea escapar, este es el momento, puesto que la fortaleza se encuentra bajo el caos. Mientras el guardia se colocaba la capucha, le dice Mao Mao que no baje por esas escaleras, ya que en esa dirección se encontrarían trabajando con pólvora. Ya, pero sabemos cómo es la gata. Definitivamente no le interesa lo que dice el guardia y se va justamente por ese camino. En su viaje rápidamente dio con el taller y se dio cuenta que las condiciones laborales se parecían a las de la DAM. Quizás los hombres no lo sepan, pero inhalar aquellos gases les sería fatal. Y lo que es peor de todo, estarían elaborando pólvora con fuego alrededor. Mao Mao estaba espiando de lo lindo, pero de pronto aparece Chisui en su forma de Lou Lang. Esta sorprende a todos los presentes advirtiéndoles que deben irse, ya que esto pronto se convertirá en un campo de batalla. Les arroja una bolsa llena de plata. Todos se arrojan al piso, y yo no los culpo, haría lo mismo. Uno de los hombres se le acerca preguntándole por ella, pero esta le dice que mejor se vaya, le desea suerte. En un acto que refleja lo indómita que es Chisui, lanza la antorcha hacia toda la pólvora. La gata, que estaba observando toda la escena, no puede creer esta locura, y desde las afueras de la fortaleza se oye toda la explosión. Entre los restos del lugar y todo envuelto en llamas, Mao Mao se alza. Preocupada por dónde estaría Lou Lang, la termina encontrando fuera del lugar. La ayuda a reincorporarse y esta se sorprende por verla allí. Lou Lang intenta explicarse, diciendo de que la había enviado al hoyo porque sabría que sobreviviría ahí. Y aunque Mao Mao de forma críptica le dice que estaban ricas, Lou Lang se hace la desentendida. Y Mao Mao le recuerda de que ella come insectos. Una segunda explosión las obliga a avanzar, y Lou Lang se niega a ir junto a Mao Mao. Aún tiene un asunto que zanjar. Subiendo por las escaleras, constantemente le dice a Mao Mao que debería haberse ido, pero la boticaria le comenta que lo está haciendo porque es una tonta. Prosiguiendo con el ascenso, nuevamente Lou Lang le advierte a la boticaria: si la encuentra su madre, una paliza no bastará. Pero un comentario de Mao Mao hace que Lou Lang se detenga. Creía que tú le importabas más a tu madre.
La joven le aclara a la boticaria de que Chen Mei ni siquiera conoce a su hija sin maquillaje, ya que desde que tiene uso y razón, a ella la maquillan para parecer una muñeca, una muy obediente. Y es más, nos relata una historia de su infancia donde ella había estado sin maquillaje, vestida de sirvienta y es tratada y abofeteada por su madre porque no pudo reconocerla. La frase de "si me visto de sirvienta, eso es lo que soy", define lo que es Lo Lang. Solamente la muñeca de mamá, una hermosa y obediente. Lo Lang cuenta que siempre quiso llevarse bien con Suirei, aún sabiendo que su madre siempre se metía con ella, y es posible que Chen Mei haya hecho lo mismo con su propia hermana, lo que finalmente la mató. Cuenta que cuando su padre la introdujo a la familia, Chen Mei literalmente se había vuelto loca, se tiraba de los pelos y los trataba cruelmente. La vida en ese entonces fue un verdadero infierno. Este relato resonó en la cabeza de Mao Mao, quien juntando la historia de Lo Lang más el relato que le había hecho Suirei antes, le dieron a esclarecer la procedencia de esta última. Y las palabras de Chen Mei serían la clave. Hasta la sangre más pura se ensucia con una gota de inmundicia. Mao Mao se da cuenta, Suirei es de sangre imperial. En esta parte del capítulo, Lo Lang nos revela parte de un misterio. Nos pide que recordemos el rumor de la primera víctima del anterior emperador, la dama de la corte que dio a luz a su hija y que luego separaron, aquella que precisamente había fallecido el año pasado. Lo Lang nos indica de que aquella mujer era la abuela de Suirei. Aquella mujer, la famosa Tai Hou, la misma que su nieta visitaba en el cementerio. De esa línea de sangre venía Suirei, de la línea de la sangre imperial. En esta parte de la historia, Lo Lang hace una curiosa conexión, puesto que recuerda que Tai Hou era muy fanática de las historias de terror. Conectándonos con aquel capítulo de los 13 cuentos, Lo Lang dice que Tai Hou probablemente lo odiaba y que quizás como su fantasma pretendió liquidarla. Finalmente, mientras estas dos caminan por los pasillos, la ex concubina le cuenta que Lo Lang fue concebida por venganza. El linaje de su padre es occidental y el de su madre imperial. Mao Mao lo comprueba, puesto que Chisui tiene problemas con los colores. Cuando finalmente llegaron a su destino, Lo Lang siguió contando su historia, como si tuviera una fuerte necesidad de que la entendieran. Le contó a Mao Mao que su mamá le había impuesto la idea de que ella podría ser la nueva madre imperial. Al escucharlo, Mao Mao quiso decirle algo, pero no sabía cómo referirse a ella, si Chisui o Lo Lang. Pero cuando finalmente se decidió por medio de sus recuerdos y la llamó Chisui, esta se detuvo, se volteó para mirarla, pero una mezcla de sentimientos entre impacto, tristeza y alegría dejaron atónita a Mao Mao, quien temía hacer la pregunta, pero finalmente se armó del valor. ¿Conseguiste la medicina para abortar que circulaba por el palacio? La boticaria le dijo. ¿La tomaste? Ratificó la boticaria. La mirada avergonzada de Chisui se apartó, y es como que si quisiese que una parte de sí no se supiese. Mao Mao le pregunta cuando contaste aquella historia de la mujer grillo que se comía a su marido. ¿Estabas hablando de ti? Lo Lang guardó silencio. Mao Mao pensó que Lo Lang se estaba comparando con un insecto que da luz dentro de una jaula y que luego devora al emperador. Aquí es cuando nosotros notamos que Chisui no quería esto, por eso siempre andaba con los alquiquenjes. Está quien se da cuenta de la suspicacia que tiene Mao Mao, se lo reconoce. Le agradece por estar aquí y procede a abrir la puerta. A la primera vista al interior podemos ver a Kyu tendido en el piso y al resto de los niños acostados en la cama. La primera impresión de la gata es que Kyu estaba dormido, pero cuando lo movió, su cara se llenó de horror. El niño habría sido envenenado. Al tocarlo, se daría cuenta que ya es tarde. Cuando ésta mira al resto de los niños, Lo Lang se lo ratifica. Nadie respira. Con una voz llena de dudas, Mao Mao pregunta qué hiciste, pero la escena era evidente. Un jarrón y 5 vasos sobre la mesa narrarían la escena. La rabia, la indignación se apoderan de Mao Mao, mientras Lo Lang ingresa y delicadamente se acuesta junto a los cuerpos inertes. Acaricia el rostro de una de las niñas y le dice: medicina. Mao Mao quería agarrarla, quería descargar su ira, pero ella misma se contiene.
Lowland le comenta que después de lo que hicieron, los matarán a todos, mujeres, niños incluidos. Incluso Mao Mao lo sabe. Claramente, bajo los ojos de Chisui, esto es piadoso. Le narra a Mao Mao que les dio el veneno a través de un jugo dulce luego de contarles una historia. Algunos de ellos querían dormir junto a sus madres, pero ella sabía que eso no era posible, puesto que ellas eran muy amigas de la suya. El caso de Kyo fue distinto, puesto que este llegó tarde. Lo más probable es porque quería salvar a Mao Mao. Y Lowland señala de que quizás Kyo ya lo sabía. Miraba el vaso con duda. Lo pensó, pero luego de mostrar una gran sonrisa, alzó el vaso y lo bebió de un trago. Lowland con esto termina su relato, mirando fijamente a Mao Mao. La gata, quien no le aparta la mirada, le pregunta: ¿por qué me trajiste aquí? Y así, con una escena casi poética, donde estas mujeres son separadas por el cuerpo de Kyo, una completa referencia a la muerte y a las cosas que hay entre ellas, el capítulo se despide. Miren, no sé si ustedes, pero yo quedé muy para adentro cuando vi este capítulo. La verdad es que aún estoy tratando de asimilar qué fue lo que pasó, cómo Chisui llegó a esa conclusión. Déjame tú en la caja de los comentarios si consideras que hizo lo correcto, si consideras que fue piadoso, o si pudo haber buscado alguna otra opción para poder salvar a esos niños. Si te gustó el video, si te gustó como narro, por favor deja un like y comparte con tus amigos. Aplícale a la campanita para que te avise cuando suba más videos así. Suscríbete para que este canal no se pierda entre tantos otros. Y permíteme darle las más grandes gracias a los miembros del canal. A Trufita XZ, gracias por volver a los miembros del canal. A Navier, a Leonis, a Viviana Cáceres, a Agnes Gutiérrez Sumastra, a Norma Pacheco, a Carla X, Felipe Ubel y finalmente a Ana Rivas. Muchas gracias a estas increíbles personas maravillosas que me permiten hacer más videos como este. Recuerda que si consideras que me lo merezco, existe el botón de super gracias o puedes volverte miembro del canal por la módica suma de lo que vale un café. Cuídense, les deseo lo mejor del universo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Kusurilla no Hitorigoto. Soy Cuervo XZ. Adiós.